Isa. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una oración de Lope de Vega, que rezamos en la liturgia de las horas, seguramente más de uno lo conozca. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Bueno, vamos a encomendarle al Señor este curso de Cristología Bíblica, vamos a pedirle que nos ayude a acercarnos un poquito más a Él, a poder abrirle las puertas de nuestro corazón, de nuestras vidas, poder abrir las puertas del misterio de Jesús y poder llenarnos de ese amor, de esa persona de Jesús que quiere entrar a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Ya algunos, como venía diciendo en la introducción, ya nos conocemos hace tiempo, hace un par de añitos que nos vienen siguiendo con los cursos bíblicos. Hay otros que seguramente sean nuevos. Hoy tenemos unos 105, alrededor de 105 personas. Se fueron inscribiendo casi 200. Algunos nos siguen en la clase a medida que vamos avanzando, miércoles tras miércoles. Otros de distintas maneras, seguramente la mayoría a través de nuestro canal de YouTube, Animación Bíblica, Arquidiócesis de Buenos Aires, después chequeo por las dudas el nombre, pero si no me equivoco, Animación Bíblica, Arquidiócesis de Buenos Aires. Pueden ver este curso que vamos a estar subiendo a las redes a medida que lo terminamos, lo editamos y lo subimos. Intentamos, a veces no nos da la vida, pero intentamos siempre subir la clase antes de la próxima. Insisto, a veces pedimos disculpas y no llegamos, pero ahí tienen, vamos a ir subiendo este curso y está subido ya todos los cursos anteriores. Repaso un poco, si me olvido de alguno, Luisa me das una mano, pero el primero fue la Biblia paso a paso, se llama De Génesis a Jesús, el curso está basado en ese libro, la Biblia paso a paso, que les mandamos un mail hace unas semanitas, Ágape lo importó, así que ya tiene ese libro, tiene pocos ejemplares, pero está vendiendo ese libro a pedido nuestro. También dimos el curso de Que venga a nosotros tu reino, que es el segundo tomo de ese libro, basado no ya una introducción sobre la Biblia entera, sino sobre el Nuevo Testamento. Luisa dio un cursito sobre la pasión según San Juan y después la resurrección. Eso fue en el contexto de la Semana Santa, también en el contexto de la Navidad, del Adviento. Y Había también dado un un curso curso. sobre el Evangelio de Juan. Uno sobre el Evangelio de Juan, ¿está bien? Y habíamos hecho sobre la infancia también, Luisa. Sí, también. Bien, sobre la infancia de Jesús, dio Luisa en ese contexto del Adviento y de la Navidad. El último que dimos ahora el cuatrimestre pasado fue, Luisa, también una lectura guiada del Génesis, y ahora sería Cristología Bíblica. Lo voy a introducir un poco el día de hoy y ya arrancar. Y no me acuerdo si había algún otro, pero básicamente fueron esos los cursos. Después hubo tal vez alguna charlita suelta, pero me parece que básicamente ese es el contenido. Todo eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube que les dije. Bien,
Por ahí la metodología, nosotros, el equipo, somos Luisa, que está acompañando ahí hoy detrás de cámara, pero Luisa y yo somos en general los que damos el curso, los que dictamos las clases, y además de nosotros dos están Andrea, Fernanda y la hermana Ale. Nosotros 5 estamos un poquito detrás, Ale, Fernanda y Andrea está más en lo que es la comunicación, los flyers y demás, pero también está contestando el WhatsApp, y Fernanda y la hermana Ale en general son las que están en la secretaría del mail. Así que entre todos vamos llevando a cabo un poquito esta propuesta. ¿Sí? Hoy no pudieron estar las otras 3, así que con Luisa vamos a estar atajando los penales. Luisa, en general, cuando Luisa da la clase, yo contesto el chat y al revés. Ahora que yo doy las clases, va a estar Luisa intentando contestar el chat. No se preocupen de que no puedan participar por el micrófono. En general, hay perros ladrando o vecinos gritando, o gracias a Dios hace un tiempo que no tenemos cacerolazos, ¿sí? Los ruidos de fondo a veces nos complican, entonces directamente nosotros les desconectamos los micrófonos. Como les decía, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, la hacen por el chat. Ahí ahora está conectado para que pregunten a todos, y si no, le mandan a Luisa en privado o a mí en privado. En mi caso yo lo voy a leer en el recreo nomás. Bueno, eso a modo introductorio. Como les digo, todo esto va a estar grabado y lo vamos a ir subiendo. Bien, pasamos ahora. Yo estoy compartiendo ahí, me parece que todavía no. Ahí voy a poner para compartir pantalla. Bueno, antes de compartir pantalla, por ahí algunos detalles que ya son viejos para los que nos vienen siguiendo. Yo voy a intentar, en la medida de lo posible, usar el libro del Pueblo de Dios como traducción de nuestra Biblia, ¿sí? de la Biblia. A veces voy a estar utilizando la Biblia de Jerusalén. Acá la tengo, la Biblia de Jerusalén. Cualquier cosa voy especificando, alguna vez puedo usar alguna otra traducción. En algunos casos les voy a compartir pantalla de algún programa que yo utilizo, por ahí algo más técnico. Luisa compartía desde la Accordance, que es un programa que ella tiene, que es más moderno. Yo voy a compartir desde el BibleWorks. En mi caso, mi programa es pirateado y ya no se edita más, justamente porque está tan pirateado que se fundió BibleWorks. Lamento, pero es la única versión que conseguí, ¿sí? Así que no se preocupen, no pregunten para bajarlo porque ya no está. Pero a veces se lo voy a compartir porque en ciertos casos está bueno ir comparando los textos o recurrir a alguna palabrita en griego o distintas herramientas que en general ustedes en su casa no van a tener. Bien, cosas por ahí más específicas. Ahí les comparto pantalla. Ese es el BibleWorks, ¿sí? Lo que están viendo ahora. Lo cierro y ahí ven el PowerPoint, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver es cristología bíblica, ¿sí? El estudio o acercarnos a la persona de Jesús desde la Biblia. ¿Por qué se aclara desde la Biblia? Bueno, yo no voy a hacer mucho hincapié en los dogmas que vienen posterior, la elaboración de los dogmas, cómo fueron recibidos esos dogmas, sino que me voy a atener a la Biblia, que es lo que dice el Nuevo Testamento, especialmente en general iluminado por el Antiguo Testamento, sobre la persona de Jesucristo. Vamos a ver, en general, si yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que sabemos de Jesús o qué es lo que cada uno sabe de Jesús? Muchos de ustedes me van a hacer hincapié en una u otra cosa, van a ir variando. Alguno me va a hablar de, no sé, la cercanía de Jesús, qué es lo que siente con este Jesús, un Jesús que, como tienen abajo a la izquierda, que mirando a Jerusalén se larga a llorar, o que se va a rezar toda la noche para encontrarse con su Padre. Otro me puede hacer más hincapié en un Jesús crucificado, en su sufrimiento, en su pasión. Alguno tal vez a través de las parábolas puede, no sé, poner más énfasis en uno u otro aspecto de la persona de Jesús.
y alguno por ahí en sus enseñanzas, ese Jesús que pasaba enseñando con multitudes alrededor que lo buscaban, o en los milagros. Bueno, esto mismo que les pasa a ustedes o que nos pasa a todos, de poner distintos acentos o fijar la mirada en distintos aspectos de la persona de Jesús, pasa también en la Biblia, y pasa en el Nuevo Testamento. No es lo mismo la mirada paulina de Jesús que la mirada de Mateo o la de Lucas. No es lo mismo la mirada juánica de Jesús que la mirada, no sé, de Pedro en sus cartas, ¿sí? Entonces, esto no para generar rivalidades entre unos y otros, y algo parecido, otro curso que dimos que me olvidaba era la iglesia que los apóstoles nos dejaron, basado en Raymond Brown, es un curso que di el año pasado, donde hacíamos algo parecido, pero acerca de la iglesia. ¿Cuál es la mirada de la iglesia en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Juan, en sus cartas, en el Apocalipsis? Bueno, son distintos focos y distintas tomas de la iglesia en aquel curso y en este de la persona de Jesucristo. Insisto, no para oponer, tal vez esa sea la conclusión de este curso, sino para enriquecernos con distintas miradas, ¿sí? Un Jesús crucificado no se opone a un Jesús glorioso, se complementa. Pero vamos a encontrar distintos libros en la Biblia que tal vez ponen más, la balanza se inclina más hacia un lado que hacia otro. Bien, eso es como la intención de este curso. ¿En qué se basa todas estas clases? Acá fui a ver una mezcla. Se basa en un libro que estoy escribiendo, básicamente, y que fui utilizando muchísima bibliografía. En esto, a medida tal vez alguna clase haga más el énfasis en uno u otro libro, en eso lo iré diciendo para citar a los autores. La realidad es que es un libro que estoy escribiendo y de hecho lo quería editar antes de este curso, pero después dije, bueno, vamos a aprovechar las clases para retocarlo, reformarlo, corregirlo, y aprovechando este estudio, bueno, le daré un batacazo final y si Dios quiere y los editores también, será editado en algún momento de este año o el que viene. Pero en eso, como les digo, hay mucha bibliografía, todavía voy armando ciertas cosas. Acá hay algún libro, alguna revista con artículos. El libro de Rivas me está ayudando a preparar alguna parte de San Pablo. Van a ver la clase que viene, está muy basada en este libro también de Raymond Brown, aquel autor que utilizamos para las iglesias que los apóstoles nos dejaron. Hizo una introducción a la cristología del Nuevo Testamento, muy, pero muy interesante. Bueno, así que hay tela para cortar, ¿sí? No se preocupen que trataré de ser lo más ameno y accesible posible. Muchos de ustedes en las consultas por WhatsApp o por teléfono o en los mails mandan como pregunta, bueno, ¿es necesario tener algo previo? ¿Es necesario haber hecho cursos anteriores? ¿Es necesario haber estudiado teología o Biblia? No, en lo más mínimo. La idea de esto es justamente animarnos a profundizar, ¿sí? Son cursos de divulgación, no por eso cursos poco serios, pero de divulgación, para que todos podamos entender y sobre todo sentir ese llamado y esa invitación a profundizar un poquito más. Bien, esa es la invitación que les hacemos a lo largo de estos, en principio serían 2 meses, nunca más. Tal vez si me quedo sin tinta en el tintero les aviso y lo cortamos antes, pero la idea sería tener 8 clases. Bien, no miré si tenemos feriados en el medio o no, eso cualquier cosa lo iremos avisando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de Jesús? ¿Por qué cristología bíblica? Bueno, eso es lo que me motivó a escribir este libro. Ustedes saben, muchos de ustedes, yo estuve misionando en África, en Angola, 2 años, y una de las grandes conclusiones de la misión, para mí personalmente, fue que tenemos que hablar más de Jesús. De hecho, este librito, si Dios quiere, se va a llamar Hablemos de Jesucristo. En la misión uno tiene mucho contacto con otras iglesias, en general evangélicas,
Y la verdad que me sorprendió cómo ellos hablan de Jesús sin miedo, a tiempo y a destiempo. Hablan constantemente sobre la persona de Jesús. Tanto que a veces para nosotros es medio una tortura. Uno dice, bueno, afloja un ratito, no todo es todo el tiempo estar hablando de eso. Pero es cierto que nosotros muchas veces, tal vez exagerando, pero estamos en el polo opuesto. A veces decimos basta y afloja un poquito, pero a veces también a nosotros se nos debería decir lo contrario. Bueno, pongámonos las pilas y animémonos a hablar más de Jesús. En eso hay un libro muy interesante, en algún otro curso yo lo cité, se llama El silencio sobre lo esencial, lo tienen ustedes ahí a la izquierda de la pantalla, de Jean Guiton, que justamente él lo que plantea es lo siguiente. ¿Vieron el famoso dicho que decimos que en la mesa no se habla de fútbol, de política ni de religión? ¿Por qué no se habla de fútbol, de política y de religión? Para que mantengamos la paz y no nos matemos. En casa éramos la mitad de la familia de River y la otra mitad de Boca. Entonces, cuando perdía a alguno de los dos, sobre todo en el superclásico, se ponía un poco tensa la casa. A mí no me pasaba demasiado, pero mis hermanos eran un poco más fervorosos con ese tema. Entonces no había que hablar de fútbol. Bueno, lo mismo, muchos de ustedes lo experimentan o lo experimentamos con la política y con la religión a veces también. Siguiendo esa línea de no hablar de lo que trae conflicto, este autor plantea que terminamos haciendo silencio sobre lo esencial. Bueno, no hablemos sobre las cosas esenciales porque podemos tener problemas. Y al final hablamos pavadas. Lo dice de una manera con mucha más altura, pero la gran conclusión es, si nos vamos callando las cosas que generan conflicto, vamos a terminar callándonos sobre lo esencial. Si nos callamos sobre lo esencial, lo único que podemos hablar son pavadas. Entonces, bueno, la invitación de este autor es, empecemos a hablar sobre lo esencial, animarnos a hablar sin generar divisiones ni peleas, pero bueno, tenemos que animarnos a tirar las cartas sobre la mesa y a hablar de estas cosas. Bueno, nosotros mucho tiempo hemos callado ciertas cosas, nos pasa mucho con la Biblia y nos pasa con la persona de Jesús, al punto de que muchas veces los cristianos desconocemos a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía un padre. Bueno, en general nosotros frente al Concilio Vaticano, y lo hemos analizado en otros momentos, por miedo a lo que hicieron los protestantes, que fue aferrarse a la lectura de la Biblia y a manipular la Biblia en el buen sentido, a leerla, a estudiarla, a profundizar, nosotros hicimos lo contrario, agarramos la Biblia y la metimos debajo del cajón y por las dudas esto no lo toquemos porque podemos pasar por protestantes, por así decirlo. Bueno, la gran invitación del Concilio Vaticano II es abramos el cajón, saquemos la Biblia y aprendamos a leerla como corresponde. Bueno, de ahí vienen estos cursos, ese es el interés, y en concreto hoy, bueno, dentro de la Biblia, ¿qué es lo que podemos aprender de la persona de Jesús? Bien, continuamos. En esos pasajes, Mateo 21, 42, a ver si tienen las Biblias ustedes, vamos a intentar agarrar. Yo por lo general para economizar voy poniendo la cita ahí, pero está bueno también que podamos cada tanto agarrar la Biblia y buscarla nosotros. Vamos a buscar Mateo 21, 42. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Mateo 21 y 42, versículo 42, recuerden que el primer número es el capítulo, después viene el versículo en este caso, y vamos a Hechos de los Apóstoles, 4, 11. Capítulo 4, versículo 11. Va a ser semejante. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. ¿Quién es él? Bueno, si vamos al versículo 10, dice, por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra angular. Bien, entonces, ¿a qué hace referencia la piedra angular? Ahí tienen dos imágenes de dos arcos. Yo supongo que ustedes pueden ver mi mouse. A ver, ahí. No sé si lo ven. Estoy señalando en el casillero izquierdo en la foto la piedra angular, que es la que está en el medio, ahora en el derecho, que es justamente una piedra que tiene un ángulo particular y que es la que hace que el arco se sostenga. Si uno saca la piedra angular, se nos viene el arco encima, ¿sí? Se cae. Justamente ese ángulo es lo que hace que el peso y la presión de las rocas haga que se mantenga el arco. Obviamente más una ayudita de cemento, ¿no? Pero bueno, si nosotros quitamos la piedra angular, se nos viene abajo el arco. Jesús es la piedra angular, ¿eh? Y es al que a veces rechazamos, o en el caso ahí de los Hechos de los Apóstoles, se le está hablando a la casta sacerdotal, ¿sí? A los dirigentes que justamente rechazaron a Jesucristo y lo mandaron crucificar. Bueno, no rechacemos a Jesucristo. Este curso lo que busca es no solo no rechazarlo, sino animarnos a profundizar en las nociones de Jesús. Sería reafirmar, reforzar a esa piedra angular que tenemos por nuestra fe. Bien, continuamos. Ahí tienen algunas más. ¿Por qué profundizar sobre la persona de Jesucristo? En primer lugar, porque es la piedra angular. Y en segundo lugar, y no menor, van a ver que la pregunta por la persona de Jesús está desde la persona de Jesús, incluso va a estar muy anteriormente, desde las profecías y desde muchos textos del Antiguo Testamento que ya van anunciando un Mesías, un Salvador, alguien que va a venir a hacer una alianza nueva y eterna, etcétera, etcétera. Vamos a tomar algunos de estos textos. Vamos por orden, ¿sí? Mateo 13, capítulo 13, versículos 55 y 56. Yo en general corro y voy a 400 kilómetros por hora. Hoy intentaremos ir un poquito más despacio, ya que es esencial que podamos hacernos estas preguntas y esta primera clase a paso tranquilo. Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Les doy un tiempito. Yo acá no los veo a ustedes, así que no sé si me ponen caras o no, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ya lo encontramos. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre, ¿no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Frente a la sabiduría de Jesús, frente a su poder de hacer milagros, la gente se preguntaba, bueno, pero este no es el hijo de José el carpintero, no es el hijo de María, este no es de Nazaret como todos nosotros. ¿De dónde le viene esta capacidad de hacer milagros y de dónde le viene esta sabiduría? Entonces, la gente contemporánea a Jesús se preguntaba por Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 41. Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estamos en la tempestad calmada, ¿sí? ¿Quién es? Ahí el Señor me llama, vamos a apagar el teléfono. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Frente a los milagros que hace, todos estos textos, si Dios quiere, algunos de ellos vamos a analizar hoy, otros los vamos a ir analizando a lo largo del curso. Pero las acciones y las palabras de Jesús, sus palabras y sus obras, van suscitando en sus contemporáneos la pregunta por la persona de Jesucristo. Marcos 1, 27.
capítulo 1, estamos al comienzo del Evangelio, del primer Evangelio, el Evangelio según San Marcos, el primero cronológicamente, ¿sí? Marcos 1:27. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. La autoridad con la que enseñaba, la autoridad con la que expulsaba a los demonios, suscitaba esa pregunta. Vamos a Juan, ¿sí? Y ahí tenemos, junto con Lucas, en la próxima vamos a ver la cita de Lucas, y ya tenemos los 4 evangelistas. No es algo propio de un evangelio, sino que en los 4 evangelistas está la pregunta por la persona de Jesús, que evidentemente que va a ser esencial. Juan 12, capítulo 12, versículo 21. Vamos desde el versículo 20. Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, famoso este pasaje, ¿sí? El de Betsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús, que no es un detalle menor, que los que están pidiendo son los griegos, son los paganos, que están queriendo conocer a la persona de Jesucristo. Y vayamos de esas 3 citas que tenemos en el último puntito, vamos a la de Lucas. Así ya vimos Marcos, vimos Mateo, vimos Juan, vamos a la de Lucas. Lucas 5, 1, capítulo 5, versículo 1. En una oportunidad, estamos en la pesca milagrosa, ¿sí? En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Ya no es una persona, no son los griegos, sino una multitud. Más de 5.000 hombres, va a decir después, sin juntar a las mujeres y a los niños. Y esa actitud constante, ya ni me acuerdo, pero creo que fue el Evangelio, bueno, no sé si fue el de ayer, pero ahora hace poquito escuchamos, ese Jesús que quería ir a descansar y no lograba, creo que fue antes de ayer. No lograba porque la multitud lo perseguía. A ver, ahí me parece que se me fue una diapositiva. No. Bien, entonces ahí tenemos distintos textos donde se nos va mostrando esta constante búsqueda, insisto, en los 4 evangelios, después vamos a ver que esto se extiende. Y acá sin buscarlos, pero los voy leyendo, Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Mateo 13, 57. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Frente a los milagros, como decía, frente a la expulsión de demonios, frente a curaciones, frente a su sabiduría y su palabra, la gente comienza a hablar acerca de Jesús. Él quería ver quién era Jesús, ahí arriba del árbol. Zaqueo baja pronto, le va a decir Jesús, el otro se subió al árbol porque era petizo, porque no veía y quería conocer a Jesús, quería al menos verlo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta pregunta va a acompañar el Evangelio según San Juan, la pasión del Evangelio según San Juan, pero la pasión en general, ¿sí? Vamos a ver más adelante, pero el INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿sí? La causa de crucifixión va a estar indicando justamente como afirmación y como pregunta, bueno, ¿quién es este? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así que no nos viene mal ahondar un poquito, sobre eso vamos a ir más adelante. Y no solo en el Evangelio según San Juan, como les decía, sino vamos a ver en Lucas, ahí al fondo, Lucas 9, del 7 al 9. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. El interés sobre la persona de Jesús pasaba desde Herodes, Pilatos, las multitudes, Zaqueo, los griegos. Es
un abanico impresionante. Con lo cual, como verán, ¿cuál es la idea de estas 3 millones de citas? Darnos cuenta que la pregunta por la persona de Jesús no es un detalle menor. Al llegar a la región de Cesarea, este pasaje va a ser emblemático a lo largo de todo el curso, ¿sí? Y no podemos preguntarnos sobre la cristología, no podemos preguntarnos sobre la persona de Jesús haciendo caso omiso de este pasaje. Insisto, va a ser central. ¿Por qué? Porque es el propio Jesús que pregunta acerca de su identidad, en cierta manera, pregunta acerca de lo que la gente dice sobre él, y después va a preguntar en concreto, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, esta es la profesión de fe de Cesarea, fundamental, la profesión de fe de Pedro en Cesarea. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Más adelante, en algún momento, vamos a ver los paralelos, ¿sí? No solo en Mateo, sino en los otros evangelios, como hay pequeños detalles que en general se nos pasan desapercibidos. En estos cursos intentamos mostrar que los detalles que se nos pasan desapercibidos no son tan detalles, son cosas muy importantes muchas veces. Y por ahí, haciendo hincapié en ese detalle, acá hay 2 maneras de encarar el curso y de encarar la cristología. Una es, bueno, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Tratar de leer y enterarnos qué dice este libro, qué dice este otro libro, qué dice este otro libro, y llenarnos de citas, ¿sí? Y de conocimiento. Obviamente que los cursos apuntan un poco a eso y a no chapucear nomás alguna cosita de nuestra fe, así como por la superficie, queremos ahondar y profundizar, y gracias a Dios lo venimos haciendo, y la presencia de todos ustedes a lo largo de estos cursos significa que hay interés en nadar en la profundidad y no solo estar en la superficie. Pero la pregunta de Jesús, la segunda pregunta, ¿y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Nos invita a que estos cursos no sea solo aprender cosas de Jesús, conocer más sobre lo que autores dicen o profundizar más en lo que la Biblia nos dice, sino también desde la fe. Bueno, que todo esto nos ayude a renovar nuestra fe, a rezar más, a acercarnos a la persona de Jesús, a profundizar en esa fe y renovar esa alianza con Dios y poder vivir más en profundidad y más vivamente nuestra fe. Que Jesús no sea solo un buen muchacho del que me hablan a veces, sino que realmente sea la piedra angular que la Biblia y la palabra dicen que es. ¿Se entiende? Así que bueno, este texto, Mateo 16, 13, 17, lo escriben, lo resaltan, lo subrayan, lo ponen en negrita, lo mandan a imprimir y se lo pegan en la pared. Bien, no sé si tanto, pero por lo menos ténganlo bien, bien señalado. ¿Sí? A ver, voy viendo la hora, todavía nos quedan unos minutitos. ¿Algún texto más? Lucas 7, 17 al 23. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Juan fue informado de todo esto por sus discípulos. Esto es importante. Juan está preso, está en la cárcel. Vimos recién, en un momento vimos ahí el texto de Herodes que dice cómo va a ser Juan el Bautista si yo lo mandé decapitar. Bueno, acá estamos yendo para atrás.
¿eh? Acá Juan el Bautista está apresado y va a mandar a preguntar a sus discípulos, bueno, pregúntenle a Jesús ciertas cosas. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Juan fue informado de todo esto por sus discípulos, y llamando a 2 de ellos los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Hay mucha letra, hay mucha tinta detrás de este texto. Vamos a quedarnos con lo principal. Lo primero es, seguimos haciendo un raconto, un repaso de cómo la pregunta de Jesús está por todas partes. Ya vimos a Herodes y a Pilatos, vimos la multitud, vimos los griegos, vimos Zaqueo, vimos que el propio Jesús pregunta a sus discípulos: bueno, ¿ustedes qué dicen de mí? ¿Y qué anda diciendo la multitud? Y acá el propio Juan el Bautista, ¿se acuerdan que Juan el Bautista es el que señala: este es el Cordero de Dios? ¿Sí? Y que de ahí algunos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Bueno, aquel que lo señaló en algún momento entra en duda, con lo cual no es raro que nosotros nos preguntemos acerca de la persona de Jesús. Si el propio Juan el Bautista tuvo dudas sobre la persona de Jesús y quién era él, bueno, nosotros podemos en algunos momentos tambalear y que no nos sea tan claro. Pero para eso tenemos este espectacular curso de Cristología Bíblica, para que no caigamos en las mismas dudas que Juan el Bautista. O si caemos, que por lo menos podamos responder. Bueno, más allá de este chivo de propaganda, está bueno que caigamos en la cuenta que la pregunta acerca de la persona de Jesús es transversal a todo el Nuevo Testamento, y vamos a ver, y esto también es una riqueza de estos cursos, humildemente, tanto Luisa como yo nos basamos muchos en ciertos autores que tienen el Antiguo Testamento bajo el brazo todo el tiempo, ¿sí? El Nuevo Testamento tiene el Antiguo Testamento bajo el brazo todo el tiempo. Acá, sin decirlo, pero Jesús y Lucas están citando textos de Isaías, y están citando textos del Antiguo Testamento donde se promete un Mesías, un Salvador, donde estas cosas se van a dar: los ciegos van a ver, los paralíticos van a caminar, los leprosos son purificados. Por lo tanto, al Jesús estar dando esta respuesta, bueno, vayan y digan a Juan el Bautista, él no está diciendo sí soy yo, no lo dice así, pero está diciendo: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y la buena noticia es anunciada a los pobres. Hoy y ahora no corresponde, porque no es a lo que apuntaba con este texto, pero está mostrando que aquella promesa del Antiguo Testamento se está cumpliendo en él, ¿sí? Entonces está buenísimo eso, ¿sí? Porque nos abre un panorama y una mirada panorámica inmensa, que a veces nosotros nos quedamos, eso ya lo hemos hablado en varios momentos, nos quedamos en el texto, y si vemos Lucas 7, 17 al 23, no podemos salir de eso. Para aquellos que son nuevitos en el curso, para los que no, lo escucharán una vez más, para los que son nuevitos en el curso, la idea de estos cursos también es aprender a leer, a ver si logro, en los márgenes, en las notas al pie de las páginas de la Biblia. En los márgenes tienen cualquier cantidad de citas, debajo de los títulos en el Nuevo Testamento van a encontrar los paralelos. Entonces uno aprende a encontrar en la propia Biblia, en general en la Biblia que todos ustedes tienen, tengan la edición que tengan, van a encontrar más o menos herramientas que nos ayudan a leer la Biblia de una manera mucho más integral y mucho más profunda, ¿sí? No ahondo en eso
en este momento, pero bueno, es uno de los objetivos de este curso. Vamos, si no me equivoco, si ya estamos en horario. Vamos a dar 5 minutitos, siempre en las clases damos 5 minutitos de descanso, van, recalientan el agua del mate, aprovechan para ir al baño y en 5 minutos estamos de vuelta. Muchas gracias. Bueno, vamos volviendo, yo de paso aprovecho, ahí alguien me pide, vea, poder ver alguna de las diapositivas, no sé bien cuál, si me especificás, porque varias trataban sobre la inquietud, supongo que es esta, ¿no? La pregunta de Jesús es nueva. Estas son las citas, vea. Mientras tanto, el resto vamos volviendo. Así retomamos. Bueno, igual todos estos PowerPoint, eso también me olvidé aclararlo, así que no se preocupen. Todos estos PowerPoint los vamos a estar mandando a través de la secretaría por Gmail, a sus correos, por nuestra cuenta de cursos bíblicos. Ahí les puse en el chat del Zoom el nombre de nuestro canal de YouTube, si quieren suscribirse, a medida que nosotros vamos subiendo estos videos, les va a llegar una notificación, la campanita, ponen esa campanita en YouTube y les va a ir llegando. Entonces cualquier cosa lo van buscando ahí. Bien, así no atrasamos al resto. Voy a, espérenme un segundito. Aquí. Lo había dejado en esta diapositiva. Bien. Esto ya lo leímos, era justamente esa cita de Isaías, por así decirlo, donde Jesús está citando al profeta Isaías, mostrando que él es el Mesías, y esa pregunta de Juan el Bautista acerca de la persona de Jesús. ¿Está bien? Entonces, continuamos un poquito más. Después, ahora vamos a ahondar, no se preocupen que hoy tire tantas citas, me parece que es parte de la idea, darnos cuenta que este curso tiene una razón de ser muy importante. Creo que Olga también preguntaba ahí, bueno, quiero acercarme a la persona de Jesús, y Luisa le contestaba que es la idea de este curso, ¿no? Entender más integralmente la persona de Jesús. Insisto con eso que Jesús mismo decía, bueno, no solo para saber lo que otros dicen acerca de la persona de Jesús, sino para poder nosotros, como Pedro, hacer una profesión de fe, donde esté inspirada por el Espíritu Santo, no solo por conocimiento intelectual, sino por un acercamiento vital y de fe con la persona de Jesús. Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. Esto es fundamental. Lo que Jesús va a estar hablando todo el tiempo, ¿se acuerdan más adelante? Creo que esa cita no la puse. Cuando Jesús va caminando con los discípulos de Maús, Jesús mismo va a ir dando respuesta a partir de las Escrituras. Bueno, acá Jesús lo que le está diciendo, esto es lo esencial. De esto les vengo hablando desde el comienzo. Se ve que los pobres discípulos no entendieron nada. Después vamos a ver que esto es algo característico de Marcos, no tanto, no solo de Juan, sino que en Marcos va a estar muy marcado que los discípulos no cazaron una. Entonces, bueno, a veces a nosotros nos puede quedar esa sensación también de que no llegamos a comprender. La excusa más asidua nuestra es decir, bueno, es que es un misterio. Es cierto que es un misterio, está bien que nos sintamos como en falta y que no llegamos a entender del todo lo que se nos está queriendo revelar, pero es cierto que estamos llamados a profundizar en ese misterio. Después en Juan 8:53, ¿quién pretendes ser tú? ¿Quién pretendes ser tú? Bueno, entonces, tomando esto,
La multitud lo sigue, la gente se pregunta sobre él, Herodes se pregunta sobre él, Pilato se pregunta sobre él, Juan el Bautista, aquel que lo había señalado como el Cordero de Dios, no entiende todavía si es verdaderamente él o hay que esperar a otros, y ya la gente le pregunta, bueno, Señor, a ver, ¿quién pretende ser tú? Decinos vos. Entonces, si queremos saber quién es la persona de Jesús, qué mejor que buscar, ahondar, profundizar en sus palabras, en su mensaje, en lo que él dijo e hizo, en sus obras y en sus palabras, quién es Jesucristo. Toda esa idea es justamente este curso de cristianismo, de cristología bíblica, perdón. Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta? Ahí lo tienen, justamente la cita que les decía recién, Lucas 24, del 25 al 27, el encuentro con los discípulos de Maús. No será necesario que el Mesías, ahí un poquito más adelante, ¿sí? Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? No será necesario que el Mesías, no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y acá lo más importante, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Van a ver lo que les decía hace un ratito. En este curso no vamos a citar solo el Nuevo Testamento. Van a ver, y recién en el Nuevo Testamento estaba escondida la cita de Isaías, no nos quedamos, ni siquiera solo en los evangelios. El Nuevo Testamento, vamos a ver si nos da la vida, vamos a ver incluso algo de la carta a los hebreos, ya ahí no creo que nos dé la vida, pero bueno, Luisa no lo dio todavía, creo que es el curso que viene, va a hablar del Apocalipsis más adelante, así que ahí ahondaremos un poquito sobre el Cordero, yo voy a hablar, así que ahí tomaré un poco del Apocalipsis, un poco del Éxodo y un poco de otros libros. Así que van a ver que no nos quedamos solo en los evangelios, ni siquiera solo en el Nuevo Testamento, sino que vamos a intentar tomar la Biblia en su conjunto e ir viendo cómo muchísimos libros, muchísimas citas, muchísimas imágenes nos están hablando sobre la persona de Jesús. Otra cita, Hechos 8:35. Entonces Felipe tomó la palabra y comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. ¿De qué nos está hablando Hechos 8:35? Si ustedes van a esa cita, es cuando Felipe es llevado, es arrebatado por el Espíritu Santo y llevado, bueno, es arrebatado después, pero es llevado junto al eunuco, aquel eunuco que estaba leyendo el pasaje de Isaías, el rollo de Isaías, y Felipe le pregunta, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo esto, el rollo de Isaías. Y justamente Felipe, tomando ese pasaje de la Escritura, va a comenzar a anunciarle la buena noticia de Jesús. Por lo tanto, bueno, hay una mirada mucho más global, lo que les decía recién. A veces nosotros los católicos, lamentablemente, y hago hincapié en lamentablemente, tenemos un cierto rechazo al Antiguo Testamento. No por eso algunos hacen una cruzada en contra de las ediciones, a ver si las tengo acá, ediciones que muchos de ustedes lo deben tener, no lo tengo, del Nuevo Testamento nomás. Cuando tenemos, ¿cómo se llama? Me sale el libro de la Nueva Alianza, pero no es el libro del pueblo de Dios. Cuando tenemos la Nueva Alianza, es la edición del libro del pueblo de Dios, pero solo en el Nuevo Testamento. Nos estamos comiendo gran parte de la Biblia. A ver si logro acá, tiki tiki, para que vean si la cámara me toma, como hacen en el programa de televisión. Acá tenemos la división. Antiguo Testamento, todo este bodoque, Nuevo Testamento, este pedacito nomás. Entonces, cuando tenemos la edición del Nuevo Testamento, nos estamos comiendo gran parte de la Biblia. Insisto, no para rasgarnos las vestiduras si tienen el Nuevo Testamento en casa y no tienen la Biblia. Bueno, muy bien, quédense con el Nuevo Testamento, procuremos en la medida de lo posible encontrar una Biblia. Se aconseja por lo ameno el libro del pueblo de Dios, es mucho más sencillo de escuchar y es más amigable porque es la traducción que utilizamos en la liturgia, y si no, la Biblia de Jerusalén a la hora de estudiar
es más precisa y es una traducción por ahí con detalles más precisos. Bien, entonces en estas citas vemos que a la hora de querer responder sobre la persona de Jesús, las escrituras van a ser fundamentales. Evangelio según San Juan. ¿Sí? Esto vamos al prólogo. Si vamos al prólogo, agarremos las Biblias, vamos a buscar el Evangelio según San Juan, solo para tener una imagen. Juan 1:1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Este prólogo es propio de Juan, no está en ningún otro evangelista, en ningún otro evangelio. Si vamos a Marcos, Marcos ya comienza con la vida de Jesús adulta. Si vamos a Lucas y a Mateo, Lucas y Mateo van un poquito más para atrás y se encuentran con Jesús, con la infancia de Jesús. De hecho, el famoso pasaje de la anunciación del ángel a María está en Lucas, con lo cual nos vamos incluso antes del nacimiento de Jesús. Y si vamos a Juan, nos vamos ya al comienzo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Este pasaje va a ser elemental, va a ser fundamental para la divinidad de Cristo. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pero ahí pongo en la diapositiva, la divinidad de Cristo depende de este versículo. En este libro que estoy escribiendo, en un momento cito, yo en la mitad del seminario, más o menos, en algún momento, siempre me encantó la Biblia, y en algún momento en la sacristía de una de las parroquias donde estaba, escucho un seminarista que ya estaba por ordenarse, ya estaba terminando la teología, y dice, bueno, porque nuestra fe en la divinidad de Cristo depende de este pasaje, de un versículo del Evangelio según San Juan. Hagamos de cuenta, seamos más misericordiosos, depende solo del Evangelio según San Juan. Y yo por adentro sentía dos afirmaciones, ni siquiera había empezado la teología, no estaba en la mitad del seminario, todavía estaba comenzando, y una cosa dije, ojalá algún día pueda estudiar Biblia para hacer afirmaciones tan categóricas como este seminarista que ya está terminando y que está diciendo esto. Jamás se me había ocurrido que la divinidad de Cristo podía depender solo de este versículo. Así que tenía esas ganas. Y por otro lado, como que se me tambaleó la estantería. ¿Por qué? Porque dije, algo tan importante como la divinidad de Cristo depende solo de un versículo, Juan 1:1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Era una afirmación muy osada. Bueno, justamente todo este curso va a demostrar que esa afirmación de ese seminarista era bastante errada. ¿Sí? La divinidad de Cristo no depende solo de ese versículo, sino que todo el Evangelio, todos los Evangelios y bueno, la Escritura por todos lados va a estar señalando que en Jesús hay algo más, que una persona que enseña lindo y que hace grandes milagros. Así que no se asusten por la afirmación de aquel seminarista, que vamos a mantener en el anonimato. Esa afirmación es bastante errada. ¿Sí? Vamos a continuar. Hoy intentaremos, en lo que nos queda, media horita que nos queda, 40 minutos, intentaremos frenarnos en el Evangelio según San Marcos. Y dentro del Evangelio según San Marcos, en estos tres pasajes. Así que si quieren anotarlos, después los van a tener, pero la curación de un paralítico, Marcos 2, versículos 1 al 12, la tempestad calmada, Marcos 4, del 35 al 41, y que Jesús camina sobre el agua, Marcos 6, del 4 al 52. Hoy trataremos de simplemente quedarnos con esos tres pasajes. Bueno, simplemente digo, ya hace 45 minutos que estoy hablando, pero en lo que queda de clase trataremos de frenar en esos tres pasajes. Vamos a comenzar con la curación de un paralítico. Marcos 2, del 1 al 12, si tienen los textos ahí, vamos a intentar buscarlos. Marcos 2, del 1 al 12.
La curación de un paralítico. Vamos a leerlo. En la medida que nos dé la vida, vamos a leer todos los pasajes. El último tal vez es un poco largo. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto va a ser esencial, ¿sí? Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Cuando les hice las diapositivas me comí todos los signos de interrogación, pero bueno, sepan disculpar. Seguimos, versículo 8. Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Jesús le dice, lo primero que le dice al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Los que lo escuchaban se agarran los pelos, los escribas, porque dicen: ¿cómo está blasfemando? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y en eso tienen razón. En realidad, en cierta manera, entre comillas, en cierta manera, ellos tienen razón, porque solo Dios puede perdonar los pecados. De ahí el texto que les pongo al fondo, en azul, Éxodo 34, 6, 7, no lo busquen, lo tienen ahí. El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Es Dios el que perdona el pecado. Lo que los escribas están diciendo no está mal. Lo que está mal es pensar que Jesús está blasfemando. Jesús no está blasfemando justamente porque Él tiene la capacidad de perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, ahí ya vemos que no es solo Juan 1:1 que está afirmando que existía junto a Dios y era Dios, sino que hay otras maneras y otros evangelistas que están afirmando en cierta manera a veces lo mismo, tal cual, y a veces ciertas connotaciones de esta persona de Jesús. El error no es que Jesús no pueda perdonar, el error no es que Jesús perdone los pecados, sino que el error es pensar que por eso está blasfemando. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, vamos a ver más adelante, Hijo de Hombre va a ser uno de los tantos títulos cristológicos que se usan, no va a ser el principal, pero va a ser uno de ellos, que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Lo que le está diciendo es: yo sí puedo perdonar los pecados. ¿Por qué? No lo va a decir directamente, pero indirectamente está afirmando que si Dios es el único que puede perdonar los pecados, si Él puede perdonar, Jesús puede perdonar los pecados, entonces está afirmando que Jesús es Dios. De otra manera, insisto, no tan explícitamente, pero hay algo de eso de fondo. Bien, entonces la primera lectura que elegimos del Evangelio según San Marcos, la curación de un paralítico, Marcos 2, del 1 al 12, vemos que Jesús está escondiendo detrás de él muchas cosas. Bien, ¿se acuerdan lo que dije hace un instante al paso? La semana que viene lo vamos a profundizar. El Evangelio según San Marcos va a tener una dimensión como rebuscada,
Entender a la persona de Jesús va a ser rebuscado, porque los apóstoles no van a entender nada. Dicho a lo bruto, no van a entender nada. Esto lo vamos a ver mejor la semana que viene. Pasamos al otro texto, la tempestad calmada. Vamos, Marcos 4, del 35 al 41. Busquemos el texto, Marcos 4, del 35 al 41. Como soy misericordioso, les doy unos minutos, no, mentira, unos segundos. Se me acabó la misericordia. 4 del 35 al 41. Al atardecer de ese mismo día les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es la cita que vimos al principio. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vean, e insisto que lo vamos a profundizar la semana que viene, en Marcos los discípulos quedan sin entender quién es este y quedaron con temor. Y de hecho cuando van a despertarlo es, ¿no te importa, Señor, que nos hundamos? No entendían nada, pobrecito. Vamos a ver la semana que viene que en Mateo esto se va cambiando un poquito y que hay algunos virajes en los textos paralelos. Pero hoy quedémonos con esto. Vamos a leer el Salmo 107, versículos 23 al 30. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra, Dios está hablando, ¿no? El sujeto es Dios. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. ¿Quiénes? Los que viajaban en el barco. Se tambaleaban dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Vamos de vuelta. Yo voy leyendo el Salmo 107, Antiguo Testamento, intentemos ir escuchándolo con el pasaje que acabamos de leer de la tempestad calmada de fondo. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Por ahora vamos bárbaro. Pero de golpe, con su palabra, Dios, con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. De golpe se desata un vendaval. ¿Le suena? Tempestad calmada. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mar, por el mareo. ¿Se acuerdan los apóstoles, los discípulos? ¿No te importa que nos hundamos? Se tambaleaban dando tumbos como ebrios y su pericia no les valía de nada. Eran todos pecadores y estaban con un miedo bárbaro en medio de la barca. Pero en la angustia invocaron al Señor, lo despertaron a Jesús. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma y el Señor los condujo a puerto deseado. Si uno va al texto, dice, el viento, al texto de la tempestad calmada,
versículo 39. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. ¿Sí? Y acá decía el Salmo, cambió el huracán una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. No es casualidad. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Si uno va al Salmo, ¿cuál es el sujeto que calma la tempestad? Dios. ¿Cuál es el sujeto al que están invocando en medio de la aflicción? A Dios. ¿Cuál es el sujeto que les trae la calma y los conduce al puerto deseado? De hecho, enseguida, después en el 5.1, en la tempestad calmada, Marcos 5.1 dice, llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Bueno, todo lo que el sujeto Dios hace en el Salmo es lo que el sujeto Jesús está haciendo en la tempestad calmada. Y hasta las palabras van de la mano. ¿Es casualidad? ¿Será? Dejamos la pregunta ahí. ¿Bien? Y pasamos al siguiente texto. Jesús camina sobre el agua. Y esto está de 10. A ver, déjenme que vea la hora, si nos da la vida. Sí, nos da la vida. Vamos con Marcos 6, del 4 al 52. Téngame paciencia que ya con esto terminamos. Marcos 6, del 4 al 52. Vamos a ver si podemos con todo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro. Fuera, a ver si estoy leyendo bien. No, estoy leyendo cualquier cosa. Marcos 6. A ver, déjenme que busque. Jesús camina sobre el agua. Me fui a cualquier lado. Es Marcos 6:45. Vamos a arreglar esto. Así les queda bien en el que les voy a mandar. 6:45. Ya me parecían muchos versículos. Me comí un 5. Espérenme un segundito. Ahora sí. Bien, guardar. Toma 2. Vamos de vuelta. Marcos 6, 45 al 52. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Atentos. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Allí llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Muchos dirán, Padre, este es el evangelio de ayer. Mentira. Si no me equivoco, ayer leímos a Mateo. Hoy leemos el paralelo, o acá estamos leyendo el paralelo en Marcos. Tranquilícense, soy yo, no teman, dice Marcos 6:50. Vamos al libro de Job, lo tienen ahí en el PowerPoint. ¿Sí? Job 9 del 4 al 11. Su corazón es sabio, su fuerza invencible. ¿Quién le hizo frente y se puso a salvo? Él arranca, está hablando sobre Dios, ¿no? Él arranca las montañas sin que ellas lo sepan y las da vuelta con su furor. Él remueve la tierra de su sitio y se estremece en sus columnas.
Él manda al sol que deje de brillar y pone un sello sobre las estrellas. Él solo extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. ¿Quién camina sobre las crestas del mar? Todo esto es lo que hace Dios. Su corazón es sabio, Dios. Su fuerza, invencible, Dios. Él arranca las montañas, Dios. Él remueve la tierra, manda el sol, extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. Él crea la Osa Mayor y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. Él pasa junto a mí, Él pasa junto a mí y yo no lo veo. Sigue de largo y no lo percibo. Vamos de vuelta al texto de que Jesús camina sobre el agua. Versículo 48, al final del versículo 48. Cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Job 9:11. Él pasa junto a mí y yo no lo veo. Sigue de largo y no lo percibo. El sujeto de todo lo que está describiendo Job es Dios. El sujeto de todo lo que va pasando en la tempestad calmada es Jesús. ¿Quién camina sobre las crestas del mar? Dios. ¿Quién camina sobre las crestas del mar? Jesús. ¿Quién pasa de largo en Job? Dios. ¿Quién hace de cuenta que pasa de largo en el texto de Marcos en la tempestad calmada? Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿casualidad? ¿Será? En esto recordemos algo que a nosotros nos puede pasar, y más de uno, los que vienen haciendo los cursos con nosotros ya están curados de espanto, los que son nuevos se estarán arrancando los pelos si los tienen, y estarán diciendo, bueno, ¿y cómo pretenden que yo sepa esto? ¿Cómo pretenden que yo me acuerde que en Juan 9, del 4 al 11, Dios caminaba sobre las crestas del mar y pasaba de largo? Recordemos que la tradición judía y la manera de estudiar la Biblia de los judíos era de memoria, no tenían libros y libros, y no ibas a la casa de José y María y encontrabas la Biblia como la tenemos nosotros. Entonces se aprendía en la sinagoga y se aprendían textos de manera oral. Entonces, todo esto es una manera de leer la Biblia, de entender la Biblia, de comprender y de citarse a ella misma, que para nosotros es nueva. Si nosotros no tenemos el Bible Works, si no tenemos la cita al lado, yo no me acuerdo una cita de memoria, ni aunque me la metan a patadas, la verdad que no me la acuerdo. Bueno, porque soy de otra cultura, soy de otra generación y estudio de otra manera, igual que todos ustedes. Entonces, si yo no tengo el PowerPoint que me explica, o los no sé cuántos libros que leí para saber que en Job 9:4-11 me está haciendo referencia o está siendo citado, mejor dicho, en la tempestad calmada, Job 9:4-11, no tendría idea. Bueno, para los judíos, todo esto, y de hecho que cite las mismas palabras, no es casualidad. ¿Bien? Y justamente esto vamos a profundizar la vez que viene. Los que estaban, leo ahí el pasaje de Mateo, los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esto es como, vamos a un adelanto de la semana que viene. Los que estaban en ella se postraron. El final en el Evangelio según San Mateo, en ese pasaje, los discípulos sí reconocieron que era el Hijo de Dios. En esta no entendieron nada, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Es esto que yo les decía recién, que en el Evangelio según San Marcos, los discípulos hacen un poquito más de agua. En el Evangelio según San Mateo, eso no se va a dar tanto. La semana que viene vemos por qué acontece esto. Bien, si no me equivoco, esta es la última diapositiva del PowerPoint, que lo acabo de cerrar. No, acá lo tengo. Déjenme confirmar eso. Creo que les mentí. Ahí vemos. Bien. Algunos otros pasajes donde vemos algo de esto. ¿Se entiende? Con esos tres pasajes grandes yo estoy queriendo mostrar que los pasajes bíblicos están diciendo mucho más de lo que uno lee.
Y que si uno sabe leer entre líneas y sabe escuchar los ecos del Antiguo Testamento, Marcos está diciendo, o Jesús en esos pasajes, está diciendo muchísimo más de lo que pensamos. Otros pasajes pequeños, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo tenía en el colegio, en la capilla de mi colegio estaba allá al fondo, así que cada vez que ayudaba en Monaguillo veía esa frase y me encanta. Y uno de estos años estudiando Biblia, cuando encontré que está haciendo referencia a Isaías 48, me fascinó. La hierba se seca, la flor se marchita, dice Isaías, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, cuando Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿qué está diciendo? Que sus palabras son la palabra de Dios. Por lo tanto, que Él es Dios. Insisto, casualidad, no, nada está escrito en la Biblia porque sí. Entonces cito acá a Mysterium Salutis. Mysterium Salutis es una especie de enciclopedia teológica, ese es el primer tomo, son 6 tomos si no me equivoco, este es el tercero. El tercer tomo es sobre Cristología. Es cierto que es un libro viejo, si no me equivoco es del 70 y pico, pero es un bodoque de teología muy interesante. Yo voy a ir citando algunas cosas a lo largo de este curso. Y dice, hablando sobre Marcos, la cristología, recuerden que esto fue toda la primera parte, una introducción, y ahora nos detuvimos en el Evangelio según San Marcos. La cristología de Marcos se encuadra en el más antiguo de los evangelios, encuadrada en el más antiguo de los evangelios, constituye un buen ejemplo de cómo un teólogo del cristianismo primitivo ha recogido antiguas tradiciones, desarrollando al mismo tiempo, conforme a sus propios puntos de vista teológicos, su peculiar querigma de Cristo. Marcos no se manda a escribir de la nada, va tomando cosas de la tradición cristiana y de la tradición judía, obviamente, y sobre eso va escribiendo sus evangelios, y le va dando un tinte peculiar. Como les decíamos, el secreto mesiánico va a ser algo fundamental en el Evangelio según San Marcos, que va a ir desapareciendo más adelante en los demás evangelios. Marcos es el primero cronológicamente en escribir. Después va a utilizar estos títulos, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, el siervo de Dios, el texto y los textos de Isaías del siervo sufriente van a ser fundamentales para la visión de Jesús que está queriendo dar, y justamente va a hablar de el Hijo. Esto lo vamos a desarrollar más adelante y con mucha más fuerza, evidentemente, en el Evangelio según San Juan. Y ahora sí, no los torturo más con la presentación. Esperen que dejo de compartir. O ya dejé de compartir hace un rato. Bueno, no sé, ahí me ven. Bueno, gente, ¿dejé de compartir, Luisa? Sí, sí. Está bien, bueno, entonces todo lo demás lo pasé rapidísimo, lo estaba viendo yo solo, no hay problema, ahí les dije las citas. Esto es introducción, ¿sí? Para que se den una idea de lo que va a ser el curso. Estamos en horario, nos vemos el miércoles que viene, vamos a ver un poco sinópticamente Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a ver también ciertas cosas de Juan y ver la evolución que hay en el conocimiento y en la presentación de Jesucristo. ¿Sí? Muchas gracias por su paciencia, nos vemos la semana que viene, Dios los bendiga mucho.